Por favor, señor, solo finja que me está abrazando. La voz era un susurro urgente y desesperado que apenas se escuchaba por encima del estruendo de la lluvia que caía sobre el asfalto de Chicago. La niña, con el cabello enmarañado y la ropa sucia, se aferraba a la pierna del hombre como un náufrago a una tabla. No tenía ni idea de que este desconocido, un magnate tecnológico llamado Daniel Sánchez, se encontraba vagando sin rumbo por el distrito financiero, sintiéndose como un fantasma en su propia vida. Desde el accidente que le arrebató todo hace 6 meses, la vida de Daniel se había vuelto una monótona sucesión de días vacíos. Ahora, la súplica de una niña de 7 años que huía de su hogar de acogida le ofrecía un propósito que no sabía que necesitaba. Un propósito que cambiaría la vida de ambos para siempre. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Daniel, un hombre que acostumbrado a dominar las salas de juntas con confianza, se sintió completamente desorientado. Miró hacia abajo a la pequeña figura temblorosa con los ojos marrones llenos de un miedo que no correspondía a su edad. «¡Ahí está!», gritó una voz áspera detrás de ellos. Emma, como se llamaba la niña, levantó la vista hacia Daniel con ojos suplicantes. «Por favor», susurró de nuevo, «solo por un minuto. Finja que soy su hija». Algo en esa voz, en esos ojos que contenían un miedo demasiado profundo para una niña tan pequeña, hizo que Daniel tomara una decisión. Sin pensarlo, rodeó con sus brazos a la temblorosa figura, atrayéndola hacia sí y dándole un abrazo que lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. El abrazo inesperado de Daniel fue una mezcla de confusión y asombro. Mientras envolvía a la pequeña en su abrigo, la vio acurrucarse contra él, sintiendo sus pequeños puños aferrarse con fuerza a la tela. El olor a lana mojada y desesperación se mezcló en el aire, mientras la voz autoritaria de un hombre resonaba cerca de ellos. «Emma, regresa aquí ahora mismo». Daniel reconoció de inmediato a los hombres que se acercaban, guardias de seguridad del hogar de niños de Riverside, una institución estatal conocida por su falta de recursos. Sintió que la niña se encogía aún más, su pequeño cuerpo se tensaba con puro terror. «Lo siento, pero creo que se equivocan», dijo Daniel, su voz resonando con una autoridad que no había usado en meses. «Ella es mi hija, Emma Sánchez». Los guardias intercambiaron miradas de duda al ver el traje caro de Daniel, su postura segura y la forma en que dominaba el espacio a su alrededor. «Señor, tenemos registros», comenzó el guardia más bajo. «¿Está cuestionando que reconozca a mi propia hija?», interrumpió Daniel, con una voz que llevaba el suficiente acero para hacer retroceder a ambos hombres. Su agarre sobre Emma se intensificó, un juramento silencioso de protección. Mientras los guardias se retiraban, la pequeña se relajó en sus brazos y Daniel sintió que algo que había estado congelado en su pecho durante meses comenzaba a agrietarse. La niña le susurró un «gracias», que fue el de nada más significativo que Daniel había dicho en su vida. «De nada, Emma, pero creo que tenemos que hablar», dijo Daniel. Mientras la lluvia seguía cayendo a su alrededor, ninguno de los dos imaginaba que aquel abrazo desesperado sería el comienzo de algo que los salvaría a ambos. Una misión de rescate que cambiaría más al rescatador que al rescatado. David condujo a Emma por el suntuoso vestíbulo del Hotel Four Seasons. Era muy consciente de las miradas curiosas de otros huéspedes que observaban el contraste entre la ropa hecha jirones de Emma y el lujo del hotel. Sus zapatillas desgastadas chirriaban sobre el mármol impecable y ella mantenía la cabeza gacha, los hombros encogidos, como si esperara que alguien la agarrara en cualquier momento. «Señor Sánchez», asintió el conserje. Sus ojos entrenados apenas se detuvieron en la apariencia de Emma, su suite habitual.
Sí, gracias, Marcos, respondió Daniel con una voz firme, aunque su mente bullía de preguntas sin respuesta. ¿Qué estaba haciendo? Acababa de cometer lo que en esencia era un secuestro, ayudando a una niña a evadir la custodia legal. Pero algo en el terror puro de Emma había despertado en Daniel instintos protectores que no sabía que aún poseía. Después de meses de entumecimiento emocional, sintió una chispa de vida que creía perdida para siempre. En el ascensor, Emma rompió el silencio. ¿Por qué me ayudó? Su voz era apenas un susurro. Daniel estudió su reflejo en las puertas pulidas. A pesar de todo el miedo y el agotamiento, su barbilla mantenía una inclinación obstinada que le recordó dolorosamente a su difunta esposa, Sara. ¿Por qué huiste?, preguntó Daniel. Iban a separarme de Tomás, susurró con sus pequeñas manos apretadas en puños. Él solo tiene 5 años, no puede sobrevivir allí sin mí. Tiene pesadillas todas las noches y no come si yo no. Estoy para asegurarme de que esté a salvo. El ascensor se abrió en el piso del ático. La suite de Daniel era un testimonio de su éxito fenomenal. Ventanales de suelo a techo con vista a las aguas grises del lago Michigan, muebles de cuero italiano que costaban más que los autos de la mayoría de la gente, y obras de arte de millones adornando las paredes. Emma se quedó inmóvil en el umbral, abrumada por una opulencia que jamás había imaginado. ¿Quién es Tomás?, preguntó Daniel con suavidad, guiándola hasta el mullido sofá. Mi hermanito, respondió Emma. Hemos estado juntos en Riverside por 2 años desde... Se quedó callada. Dicen que una familia quiere adoptarlo, pero a mí no. Soy demasiado grande. Dijeron que 7 años es demasiado. Nadie quiere a niñas de 7 años que hacen demasiadas preguntas. El pecho de Daniel se tensó con una emoción que creía muerta desde la pérdida de Sara, una ira justa ante el dolor ajeno. ¿Y lo has estado cuidando todo este tiempo?, preguntó Daniel, con el corazón encogido al pensar en el peso que esa niña había cargado sobre sus pequeños hombros. Alguien tiene que hacerlo. Tiene pesadillas con el incendio, con que mamá y papá ya no están. No come si yo no le recuerdo. Se asusta cuando los niños mayores son malos. La voz de Emma se quebró, revelando la inmensa carga que había llevado. No puedo dejar que me lo quiten. Él es todo lo que me queda en el mundo. Por primera vez en meses, Daniel sintió un propósito genuino agitándose en su pecho, atravesando la niebla de duelo que lo consumía. Emma, ¿y si te dijera que podría haber otra manera? ¿Y si encontramos una solución para que tú y Tomás estén juntos para siempre?, propuso Daniel, con una determinación que no había sentido desde la muerte de Sara. Los ojos de la niña se agrandaron con una esperanza tan pura y desesperada que casi le rompió el corazón. ¿Haría eso por nosotros? Pero si ni siquiera nos conoce. Lo intentaré con todo lo que tengo, dijo Daniel. Y por primera vez desde el funeral de Sara, dijo algo con absoluta certeza. Pero primero necesitas comida y descanso. Mañana veremos cómo salvar a tu hermano y asegurarnos de que nunca tengan que separarse de nuevo. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Cuando Emma finalmente se permitió relajarse en los mullidos cojines, Daniel se dio cuenta de que por primera vez desde la muerte de Sara, tenía algo por lo que valía la pena luchar de nuevo. En realidad, 2 motivos: Emma y Tomás. Movería cielo y tierra para protegerlos a ambos. A la mañana siguiente, Daniel se sentó frente a su viejo abogado, Roberto Chen, en la oficina de paneles de caoba de este último, con vista al centro de Chicago. La expresión de Roberto se volvió cada vez más preocupada mientras Daniel explicaba los acontecimientos del día anterior. «Déjame entender esto bien», dijo Roberto lentamente. «¿Quieres adoptar a 2 niños que conociste ayer, uno de los cuales es técnicamente un fugitivo de la custodia estatal? ¿Y me pides que haga que esto ocurra de inmediato?»
Daniel interrumpió con brusquedad, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. Estos niños necesitan ayuda y yo estoy en posición de proporcionarla. Tengo recursos ilimitados, un hogar estable y tiempo para dedicar a su recuperación. El abogado se recostó en su sillón de cuero. El Estado no lo verá así. Eres un hombre soltero, sin experiencia como padre, y francamente tu estado mental desde el accidente ha sido... La voz de Roberto se suavizó con preocupación genuina. Apenas has salido de tu ático en 6 meses. Has perdido reuniones críticas de la Junta. La prensa empieza a hacer preguntas sobre la estabilidad del liderazgo de Industrias Sánchez. Daniel se levantó de golpe, paseando hasta las ventanas. Mi estado mental está perfectamente bien. Estoy funcionando, estoy tomando decisiones, estoy manejando mis responsabilidades. Estás sobreviviendo, no viviendo. Hay una diferencia. La voz de Roberto llevaba el peso de décadas de amistad. Me preocupo por ti, pero hacerte cargo de niños profundamente traumatizados no es la solución. Solo el proceso de adopción podría tardar años, suponiendo que el Estado siquiera te considere elegible. Daniel se volvió hacia su amigo y abogado. Ellos no son mercancía dañada que deba repararse, Roberto. Son sobrevivientes que han sido defraudados por cada adulto que debía protegerlos. Si yo no los ayudo, ¿quién lo hará? De regreso en la suite del hotel, Daniel encontró a Emma acurrucada junto a los enormes ventanales, aún con la ropa de ayer, a pesar de las bolsas llenas de atuendos nuevos que él había mandado traer. Parecía increíblemente pequeña contra el telón de fondo del imponente horizonte de Chicago. Una diminuta figura empequeñecida por un mundo demasiado grande y cruel para alguien de su edad. ¿Cómo le fue con su abogado?, preguntó ella en voz baja. Daniel se sentó a su lado, notando cómo ella se tensaba instintivamente antes de obligarse a relajarse. Va a ser complicado. El sistema no está diseñado para situaciones como esta. Hay procedimientos, periodos de espera, evaluaciones. Emma asintió con la sabiduría resignada de quien aprendió temprano que los adultos hacen promesas que no pueden cumplir. Está bien, lo entiendo. Lo intentó y eso es más de lo que ha hecho nadie. Emma, mírame. Daniel esperó hasta que sus ojos marrones se encontraron con los suyos. Dije complicado, no imposible. No me rindo fácilmente. Pregúntale a cualquiera que haya intentado competir contra Industrias Sánchez. Lucho hasta ganar. Por primera vez desde que la conoció, Emma sonrió de verdad, iluminando todo su rostro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora iremos a ver a Tomás, oficialmente como tu posible nueva familia. Daniel sacó su teléfono, recorriendo contactos que representaban décadas de favores e influencias acumuladas. Voy a llamar a todos los que me deben. ¿Algo? Para esta noche quiero saber exactamente contra qué luchamos y cómo ganar. Emma lo abrazó con fuerza y Daniel sintió algo que había olvidado que existía: esperanza, mezclada con una determinación feroz y el conocimiento, tan aterrador como emocionante, de que finalmente tenía algo por lo que valía la pena luchar de nuevo. El hogar de niños de Riverside se alzaba como una fortaleza de hormigón gris en el abandonado sur de Chicago, con ventanas enrejadas y una valla de alambre de púas, haciéndolo parecer más una prisión que un lugar para cuidar niños. El reluciente Tesla negro de Daniel desentonaba de forma absurda en el estacionamiento lleno de baches, atrayendo miradas suspicaces. «No quiero volver a entrar allí», susurró Emma, aferrándose a la mano de Daniel con fuerza. «Huele a desinfectante y a tristeza, y las paredes siempre están frías. No tendrás que quedarte», prometió Daniel, apretándole la mano. «Solo vamos a visitar a Tomás. Recuerda, solo el tiempo suficiente para que sepa que alguien está luchando por ustedes dos». La directora Margarita Vera era una mujer severa de unos 50 y tantos años que claramente miraba a Daniel con profunda sospecha a pesar de su traje caro y su obvia riqueza.
Su oficina era austeramente funcional, decorada solo con pósters motivacionales sobre disciplina y una única planta marchita que parecía reflejar la esperanza de los niños a su cargo. Señor Sánchez, agradezco su repentino interés en la adopción, dijo Vera con un tono que sugería cualquier cosa menos aprecio, pero debo informarle que Emma Vera no está disponible para ser adoptada. Ha mostrado serios problemas de conducta que la hacen inadecuada para integrarse a una familia. ¿Qué tipo de problemas de conducta?, preguntó Daniel, sus instintos de hombre de negocios inmediatamente recelosos de acusaciones tan vagas. Es capaz de desafiar a las figuras de autoridad, su incapacidad para adaptarse a nuestra estructura y reglas establecidas. Ha sido consistentemente disruptiva para las oportunidades de colocación de otros niños. El tono de Vera era seco y profesional, pero Daniel percibió algo más debajo, una genuina antipatía hacia una niña de 7 años. Cuestiona nuestras decisiones, socava a nuestro personal y ha demostrado ser incapaz de aceptar una disciplina apropiada. Continuó Vera con los ojos clavados en Daniel. Él sintió que Emma se tensaba a su lado, encogiéndose como si intentara volverse invisible. «Tiene 7 años», dijo Daniel con calma. «La edad no excusa un comportamiento destructivo, señor Sánchez. Sin embargo, su hermano, Tomás, es un excelente candidato para adopción. Es bien portado, adaptable, sin historial de problemas o desafío. Varias familias han mostrado un fuerte interés en él. Los guiaron por pasillos estériles, revestidos de pósters motivacionales que resultaban cruelmente irónicos. Cada día es un nuevo comienzo». Colgaba sobre una mancha de agua que se extendía por las baldosas agrietadas del techo. Niños de varias edades se sentaban en una lúgubre sala común. Sus rostros vacíos, con esa particular ausencia que Daniel reconocía de sus propios meses recientes de existir sin realmente vivir. Entonces, Emma soltó la mano de Daniel y corrió hacia un pequeño niño de cabello color arena y los mismos expresivos ojos marrones que ella. Era Tomás. El reencuentro fue desgarrador en su intensidad. Tomás, que no podía tener más de 5 años, se lanzó a los brazos de Emma y se aferró a ella como si fuera su salvavidas. El pequeño sollozaba contra el hombro de su hermana, su delgado cuerpo temblando de alivio y terror. «Emma, dijeron que te habías ido para siempre y que nunca volverías». Su voz era aguda de pánico. «No comí ayer ni anteayer, no podía encontrarte en ninguna parte. La señora Vera dijo que probablemente te atropelló un coche». «Ya estoy aquí, cariño», lo tranquilizó Emma. «Estoy aquí y traje a alguien especial para que te conozca». La directora Vera observaba el reencuentro con evidente desaprobación. Como puede ver, su codependencia es muy problemática. Tomás necesita aprender independencia y límites de apego apropiados. Él necesita a su hermana, dijo Daniel con firmeza, mirando cómo Tomás se aferraba a Emma, como si ella fuera lo único sólido en su mundo. «Y quiero adoptarlos a los dos juntos, como una unidad familiar». «Eso es absolutamente imposible», respondió Vera. «Emma no es apta para adopción debido a sus problemas de conducta y su incapacidad para integrarse en entornos familiares estructurados. Emma es una niña de 7 años que se ha visto obligada a nacer de madre de su hermanito traumatizado, porque su institución ha fallado en brindar el cuidado adecuado». La voz de Daniel llevaba la misma autoridad implacable con la que había construido su imperio. «Estoy preparado para darles a ambos un hogar amoroso, una educación excelente, terapia integral y todos los recursos que necesiten para sanar su trauma». El rostro de Vera se endureció en líneas feas. «Señor Sánchez, creo que esta reunión ha terminado. Claramente no entiende las complejidades del cuidado institucional de menores». Mientras se preparaban para irse, Tomás no soltaba a Emma, sus pequeños dedos enredados en su camiseta.
No me dejes otra vez, suplicó con lágrimas. No puedo dormir sin ti. Las pesadillas regresan. Volveré por ti, prometió Emma con fiereza. Lo juro por las tumbas de mamá y papá. Volveré por ti. El señor Daniel va a ayudarnos a ser una verdadera familia. Observando esa despedida desesperada, Daniel tomó una decisión que lo cambiaría todo. No solo iba a adoptar a esos niños, iba a destruir sistemáticamente la institución que los había torturado. 3 días después, la investigadora privada de Daniel, Janet Rodríguez, desplegó fotografías y documentos sobre la mesa del comedor, como si fueran pruebas de una escena del crimen. «No te va a gustar lo que encontré», dijo Janet con gravedad. «El hogar de niños de Riverside ha estado bajo investigación estatal durante los últimos 18 meses. Falta crónica de personal, supervisión inadecuada, acusaciones de abuso emocional e irregularidades financieras que harían llorar a tu contable». Daniel estudió las fotografías con horror creciente. Dormitorios hacinados con niños durmiendo en colchones en el suelo, equipo de juegos roto, niños con ojos vacíos. «¿Por qué no han cerrado este lugar?», preguntó Daniel. «Política y dinero, los sospechosos de siempre. La directora Vera tiene conexiones profundas en el departamento estatal. Su cuñado forma parte del comité de supervisión. Además, son significativamente más baratos que otras instalaciones, así que el Estado sigue enviando niños allí para ahorrar presupuesto». Pero aquí es donde se pone interesante. Janet señaló una foto de niños comiendo lo que parecía comida de prisión. 3 familias distintas han solicitado específicamente la adopción de Tomás en los últimos 6 meses. A todas se les dijo que Emma no estaba disponible debido a graves problemas de conducta. Problemas de conducta como proteger a su hermano y hacer preguntas incómodas, preguntó Daniel con un tono mordaz. «Exactamente. Entrevisté a ex empleados que renunciaron con disgusto. Pintaron un cuadro muy diferente de Emma, responsable, cariñosa. En realidad ayudaba a los niños más pequeños a adaptarse a la institución. Enseñaba a algunos a leer, mediaba en conflictos, incluso organizaba celebraciones de cumpleaños secretas con golosinas de 1900 contrabando». La expresión de Janet se ensombreció con ira profesional. Pero Emma también hacía demasiadas preguntas. ¿Por qué separaban deliberadamente a los hermanos? ¿Por qué algunos niños recibían un trato preferencial? ¿Por qué los procesos de adopción seguían fallando? Daniel sintió que su ira cuidadosamente contenida se transformaba en algo volcánico. Ella era una amenaza para su rentable sistema de disfunción. Se pone mucho peor. Tomás ha tenido 3 intentos serios de adopción, fallidos en el último año. Cada vez las familias interesadas dijeron que estaba demasiado traumatizado, patológicamente apegado a su hermana. Lloraba constantemente por Emma, se negaba a comer, sufría ataques de pánico tan graves que requerían intervención médica. Janet sacó otra pila de documentos. La última familia presentó una queja oficial, diciendo que el hogar nunca reveló la magnitud de su daño psicológico, daño causado directamente por forzarlo a vivir sin su figura de apego principal. Porque lo separaron deliberadamente de la única persona que podía ayudarlo a sanar. «Hay más y te va a romper el corazón», continuó Janet. «Encontré los expedientes originales de Emma y Tomás junto con la cobertura periodística de la muerte de sus padres. Incendio en la casa hace 2 años, un fallo eléctrico en medio de la noche. Emma se despertó con el humo. Logró sacar a Tomás de su cuna y llevarlo a un lugar seguro. Salvó su vida, Daniel. Tenía 5 años y cargó a su hermano de 3 a través de una casa en llamas. Daniel tuvo que aferrarse al borde de la mesa para mantenerse de pie. Aquella niña de 7 años ya lo había perdido todo. Una vez había literalmente llevado a su hermano a salvo a través del fuego
y había pasado 2 años luchando por mantener unida a su familia en un sistema diseñado para destrozarla con fines de lucro. Janet, necesito que indagues más en todo. Las finanzas de Vera, las conexiones de los miembros de la Junta, los patrones de financiación estatal, las adopciones fallidas, ordenó Daniel. Si quieren jugar sucio con la vida de estos niños, van a descubrir lo que es el verdadero poder cuando está bien motivado. Cuando Emma regresó esa tarde parloteando con entusiasmo sobre los amigos que había hecho en el club infantil del hotel, encontró a Daniel hablando por teléfono con un ejército de aliados. Su abogado corporativo, contactos de capital de riesgo, periodistas de investigación y 3 diferentes organizaciones de defensa de los niños. ¿Todo está bien?, preguntó Emma en voz baja, su nueva felicidad apagándose al percibir la tensión en su voz. Daniel colgó y se arrodilló a su altura, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Emma, ¿cómo te sentirías si nunca más tuvieras que preocuparte por separarte de Tomás? Si tuvieras un hogar real donde ambos estén seguros y amados. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué quiere decir? ¿De verdad va a ser nuestro papá? Quiero decir que voy a asegurarme de que tú y Tomás vengan a casa conmigo, donde pertenecen como mis hijos. Pero necesito que confíes en mí completamente, porque esta lucha se pondrá muy fea antes de mejorar. Emma enderezó sus pequeños hombros con una determinación que le recordó a Daniel cada batalla ganada. Confío en usted, nadie en el mundo, y ya no le tengo miedo a lo feo. He vivido en lo feo durante 2 años enteros y estoy lista para luchar por algo hermoso. Cuando Daniel arropó a Emma en la habitación de invitados esa noche, leyéndole una historia sobre familias que permanecen unidas pase lo que pase, no tenía idea de que la directora Vera ya planeaba su feroz contraataque. La llamada que amenazaría con destruirlo todo llegaría en menos de 12 horas. La llamada llegó a las 6:47 de la mañana, sobresaltando a Daniel del primer sueño verdaderamente pacífico que había tenido en meses. Un sueño que provenía de finalmente tener un propósito más allá de la mera supervivencia. Señor Sánchez, la voz era oficial, fría, con la autoridad de la ley. Habla la detective Sara Martínez del Departamento de Policía de Chicago. Necesitamos hablar con usted de inmediato sobre Emma y Tomás. La sangre de Daniel se volvió hielo. Los menores que usted ha estado ocultando ilegalmente. Necesitamos que usted y la niña se presenten en la estación inmediatamente para ser interrogados por cargos de secuestro, interferencia con la custodia legal y poner en peligro a un menor. 1 hora después, Daniel se encontraba en una sala de interrogatorios estéril que olía a desinfectante industrial y desesperación. Emma se apretaba a su lado, ambos frente a la detective Martínez y a una mujer de rostro afilado presentada como Karen Phillips del Departamento de Servicios de Protección Infantil. Señor Sánchez, comenzó la detective Martínez, usted está en un problema legal extremadamente serio. Interferir con la custodia legal, ocultar a una menor fugitiva, posibles cargos de secuestro que podrían resultar en décadas de prisión. Federal, yo ayudé a una niña asustada que pidió protección, se defendió Daniel. Usted ayudó a una menor a evadir a las autoridades y a su tutor legal, interrumpió Phillips. Emma ha sido reportada oficialmente como desaparecida de la custodia del Estado durante 4 días. Durante este tiempo, su hermano Tomás ha sido colocado con una familia de acogida aprobada que puede brindarle el cuidado adecuado. Emma jadeó audiblemente. Su pequeño cuerpo se puso rígido de terror. No pueden llevarse a Tomás. Le prometí que volvería por él. No puede sobrevivir sin mí. Emma, la voz de Phillips adoptó un tono paternalista que hizo que a Daniel se le erizara la piel.
A veces las promesas no pueden cumplirse cuando las hacen niños que no entienden las responsabilidades de los adultos. Tomás está en un hogar maravilloso y estable, ahora con personas que pueden darle una estructura y cuidado apropiados sin la carga de una relación fraternal inestable. Yo le doy el cuidado apropiado, replicó Emma con furia desesperada. Lo he cuidado desde que tenía 3 años. Lo salvé del incendio. No come ni duerme sin mí. Pensará que lo abandoné. Daniel sintió la ira acumulándose en su pecho como metal fundido. ¿Dónde está exactamente Tomás ahora?, preguntó. Phillips intercambió una mirada significativa con la detective Martínez. Esa información es confidencial para la protección del niño, pero puedo asegurarle que está recibiendo una excelente atención profesional de una familia cuidadosamente evaluada con amplia experiencia en trauma infantil. ¿Qué familia? ¿Cuáles son sus calificaciones? ¿Desde cuándo están aprobados?, presionó Daniel. Señor Sánchez, su principal preocupación debería ser evitar cargos criminales graves que podrían destruir su vida y su imperio empresarial, dijo la detective Martínez. Estamos dispuestos a ser indulgentes si coopera plenamente y devuelve a Emma a la custodia correspondiente de inmediato, sin más interferencias, continuó Martínez. Daniel miró a Emma, que se esforzaba desesperadamente por ser valiente, las lágrimas cayendo en silencio por sus mejillas. Todo en él se rebelaba contra la idea de devolver a esa niña a personas que la veían como un problema que debía eliminarse y no como una niña que merecía ser amada y protegida. Quiero hablar con mi abogado de inmediato, declaró. Alargar esto con maniobras legales costosas solo traumatizará más a Emma y hará que su eventual reintegración al cuidado adecuado sea mucho más difícil, dijo Phillips con una suavidad oleosa. ¿Reintegración a qué? A un sistema que la ha fallado sistemáticamente desde el momento en que ingresó en él. La máscara profesional de Phillips se resquebrajó ligeramente, revelando algo feo debajo. El sistema funciona eficazmente para los niños que colaboran de manera constructiva. Emma ha demostrado una incapacidad constante para adaptarse a la estructura necesaria y a la autoridad legítima. Emma ha demostrado un valor constante al proteger a su hermano en un entorno que deliberadamente intentó destruir su vínculo familiar por conveniencia económica, replicó Daniel. Señor Sánchez, el tono de la detective Martínez se volvió agudo y amenazante. Tiene exactamente 10 minutos para decidir. Coopere plenamente ahora y consideraremos esto un desafortunado malentendido. Continúe obstruyendo los procedimientos legales y será arrestado por múltiples delitos graves, incluido poner en peligro a un menor. Daniel sintió la trampa, cuidadosamente construida, cerrarse a su alrededor como una jaula de acero. Pero cuando Emma lo miró, con una confianza absoluta brillando en sus ojos, una confianza que decía que él era el único adulto que realmente había luchado por ella, comprendió algo que cambió por completo el juego. Ya no estaba luchando por la custodia, estaba luchando por justicia y tenía recursos que ellos ni siquiera podían imaginar. Detective Martínez, dijo Daniel con una calma letal. Antes de continuar, quiero denunciar oficialmente múltiples delitos: abuso infantil sistemático, infligir deliberadamente trauma psicológico, conspiración para separar hermanos por ganancia económica y fraude en procesos de adopción. Y tengo pruebas completas. Phillips palideció visiblemente. Señor Sánchez está haciendo acusaciones completamente infundadas que podrían constituir difamación. Ah, sí. Daniel sacó su teléfono con precisión quirúrgica. Porque creo que a la oficina del FBI le fascinaría la investigación de Janet Rodríguez sobre las irregularidades financieras de Hogar de Niños de Riverside, el patrón documentado de adopciones saboteadas deliberadamente y el abuso sistemático de niños vulnerables.
Mientras los adultos se miraban entre sí a través de la mesa en un silencio eléctrico, Emma susurró algo que detuvo a todos en seco. Tomás no está con una buena familia, ¿verdad? Todavía está en Riverside, en la sala de castigo donde ponen a los niños que lloran demasiado. El silencio que siguió le dijo a Daniel todo lo que necesitaba saber. La verdadera guerra apenas comenzaba, y ahora sabía exactamente qué clase de monstruos estaba enfrentando. Pero Emma acababa de revelar que sabía mucho más sobre los oscuros secretos de la institución de lo que nadie había imaginado, secretos que podían derribar todo el sistema corrupto. En menos de 2 horas después de la revelación de Emma sobre la sala de castigo, Daniel había movilizado un equipo que habría impresionado a una empresa de gestión de crisis de la lista Fortune 500. El ático de Daniel se había transformado en una sala de guerra, con portátiles, documentos legales y una línea directa con la periodista de investigación Rebecca Torres del Chicago Tribune. «Emma», dijo Daniel con suavidad, arrodillándose junto a ella, «necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre esa sala de castigo. Puedes hacerlo por Tomás». Los ojos de Emma estaban rojos de tanto llorar, pero su voz era firme con la terrible sabiduría de una niña que había visto demasiado. «Está en el sótano, más allá del cuarto de la lavandería. La señora Vera mete allí a los niños cuando se portan mal. Eso significa llorar por sus familias o hacer preguntas sobre por qué no pueden llamar a sus parientes. No hay ventana, solo un colchón en el suelo y un balde», continuó Emma. «Te dan una comida al día y te dicen que pienses en tu comportamiento». Las manos de Daniel se cerraron en puños. «¿Cuánto tiempo se quedan los niños allí?» «Depende de lo arrepentidos que parezcan. Billy Martínez estuvo allí 5 días el mes pasado porque no dejaba de preguntar por su abuela. Cuando salió, no habló durante semanas». La voz de Emma bajó a un susurro. «Tomás estuvo allí 3 veces antes de que yo aprendiera a impedir que se lo llevaran. Por eso tengo que hacer tantas preguntas y causar problemas. Así desvío su atención hacia mí en lugar de hacia él». Rebecca Torres levantó la vista de su portátil, su rostro de periodista experimentada pálido de shock. «Daniel, si esto es cierto, estamos hablando de abuso infantil sistemático en una escala que podría derribar todo el sistema de supervisión estatal. Esto no es solo negligencia institucional, es tortura». El teléfono de Daniel vibró con un mensaje de texto de Janet Rodríguez. «Emergencia, encontré a Tomás. Ven ahora, llevo refuerzos». 20 minutos después, el convoy de SUVs negros de Daniel se detuvo frente al hogar de niños de Riverside, seguido de cerca por la furgoneta de noticias de Rebecca y 3 vehículos de servicios de protección infantil que Janet había logrado convencer para unirse a su redada improvisada. La directora Vera los recibió en la entrada, su rostro retorcido de furia y pánico. «No tiene autoridad aquí, Sánchez. Esto es acoso a una institución estatal». Daniel se acercó a Vera, su voz mortalmente tranquila. «¿Dónde está Tomás Vera?» «Ese niño está recibiendo la orientación disciplinaria apropiada por sus problemas de conducta», respondió la directora. «¿Dónde está?» El rugido de Daniel resonó por los pasillos institucionales, haciendo que varios niños asomaran la cabeza por las puertas con terror y fascinación. Janet apareció a su lado con el rostro sombrío. «Sótano, tercer cuarto después de las lavadoras industriales». «Daniel», ella negó con la cabeza, «prepárate para lo que vas a ver». La sala de castigo era exactamente como Emma la había descrito, y peor. Tomás estaba sentado en una esquina, los delgados brazos alrededor de sus rodillas, balanceándose levemente. Parecía haber envejecido años en los 4 días desde la última vez que Daniel lo vio. Su rostro demacrado por la deshidratación y el terror. Cuando vio a los adultos entrar, se presionó más contra la pared. «Por favor, no me hagan más daño», susurró. «Seré bueno. No volveré a llorar por Emma».
lo prometo. Daniel jamás había experimentado una furia como la que lo llenó en ese momento. No era simple enojo, era un cambio fundamental en su comprensión de lo que era capaz de proteger y de destruir. Se arrodilló lentamente junto a Tomás, su voz infinitamente suave, a pesar de la ira que le ardía en el pecho. Tomás, ¿te acuerdas de mí? Soy Daniel, el amigo de Emma. Ella me envió para llevarte a casa con ella. Los ojos de Tomás se abrieron con desesperada esperanza. ¿Emma? ¿Ella está bien? ¿De verdad? Dijeron que estaba muerta, que la atropelló un coche porque huyó. Emma está a salvo y esperándote. Nunca dejó de luchar por volver contigo. Daniel extendió la mano con cuidado. ¿Quieres verla ahora mismo? Cuando Tomás se lanzó a los brazos de Daniel, aferrándose con la fuerza desesperada de un niño que se estaba ahogando y por fin encontraba tierra firme, Daniel hizo un juramento que cambiaría toda su vida. No solo iba a destruir el hogar de niños de Riverside, iba a asegurarse de que ningún niño volviera a sufrir algo así. Detrás de ellos, Rebecca Torres documentaba todo con el rigor de una ganadora del Pulitzer que acababa de encontrar la historia de su carrera. Tutushuan, reinado de terror de la directora Vera, estaba a punto de convertirse en noticia de primera plana en todo el país. Pero primero, Daniel tenía que llevar a casa a 2 niños a salvo y terminar una guerra. El reportaje del Chicago Tribune salió en los puestos y plataformas digitales a las 6:00 en punto con un titular que detuvo el tráfico. Casa de los Horrores, CEO tecnológico multimillonario, expone abuso infantil sistemático en una instalación financiada por la ciudad. Rebecca Torres había trabajado toda la noche redactando un artículo tan demoledor que se volvió viral de inmediato, compartido miles de veces en pocas horas. Daniel se sentó en la sala de estar de su ático, Emma acurrucada a su lado izquierdo y Tomás apoyado en el derecho. Ambos niños finalmente dormían después de su emotivo reencuentro la noche anterior. Su teléfono no había dejado de sonar desde el amanecer, con llamadas de reporteros, políticos y grupos de defensa infantil de todo el país. Señor Sánchez, la voz de Rebecca llegó a través de su auricular Bluetooth. CNN quiere una entrevista en vivo en 30 minutos. La oficina del gobernador exige una investigación inmediata y la directora Vera acaba de convocar una conferencia de prensa diciendo que usted está mentalmente inestable y que está usando a estos niños como peones en una especie de crisis por duelo. Daniel se desprendió con cuidado de los niños dormidos, acomodándoles las mantas. Que lo intente. Las pruebas de Janet son irrefutables y tenemos los registros médicos de Tomás del examen hospitalario de anoche, deshidratación, desnutrición y respuestas de trauma que serían criminales si le sucedieran a un prisionero adulto. Las apariciones en los programas matutinos fueron una clase magistral de furia controlada. Daniel se sentó frente a periodistas experimentados con un comportamiento calmado y profesional, pero con palabras que llevaban el peso de una autoridad moral absoluta. Cuando Vera apareció en una cadena rival afirmando que Emma era una niña perturbada con antecedentes de manipulación y mentiras, la respuesta de Daniel fue rápida y demoledora. La directora Vera puso a un niño de 5 años en confinamiento solitario por llorar por su hermana. Dijo directamente a la cámara: «Dejaré que el público decida quién manipula a quién aquí». Al mediodía, los manifestantes se habían reunido frente al hogar de niños de Riverside con pancartas que decían: «Salven a nuestros niños y cierren esta casa de los horrores». Las redes sociales explotaron con los hashtags Justicia para Emma y Tomás. Defensores de la infancia de todo el país comenzaron a pedir intervención federal. La doctora Patricia Williams, la psicóloga infantil que Daniel había contratado para evaluar a ambos niños, presentó sus conclusiones preliminares por videoconferencia a su equipo legal.
El trauma que estos niños han experimentado es profundo y sistemático. Emma muestra hipervigilancia consistente con estrés prolongado y Tomás presenta signos claros de síndrome de abuso institucional. El hecho de que Emma haya logrado mantener sus instintos protectores y su resiliencia emocional es extraordinario. Emma se movió en el sofá, parpadeando a la luz de la tarde. ¿Todo esto está pasando por nosotros? Daniel se sentó a su lado. Esto está pasando porque niñas valientes como tú finalmente tienen a alguien con suficiente poder para hacer que el mundo escuche. ¿Estamos en problemas? ¿Van a llevarse a Tomás otra vez? Nunca, dijo Daniel con absoluta certeza. Te lo prometo, Emma, nunca volverán a separarte de Tomás. No, mientras yo respire. Emma lo miró con la seriedad intensa de una niña que ha aprendido a leer las emociones de los adultos para sobrevivir. ¿De verdad va a ser nuestro papá? Para siempre, incluso cuando seamos grandes. La pregunta golpeó a Daniel con una fuerza inesperada. En toda su planificación estratégica y maniobras legales se había enfocado en rescatar a estos niños del peligro inmediato. Pero Emma preguntaba por permanencia, por pertenencia, por el tipo de familia para siempre que ambos niños habían perdido en un incendio 2 años atrás. Sí, dijo, y se dio cuenta de que nunca había dicho nada con mayor convicción en su vida. Para siempre. Incluso cuando sean adultos con sus propias familias, siempre serán mis hijos. Emma sonrió con alegría pura y le rodeó el cuello con los brazos. Pero por encima de su hombro, Daniel pudo ver a Tomás, observándolos con ojos que mostraban demasiada fatiga para un niño de 5 años. El pequeño había aprendido a no confiar en las promesas de para siempre. David tenía mucho trabajo por delante, pero por primera vez en meses, ese trabajo le parecía lo más importante que había intentado jamás. Afuera, la guerra mediática seguía su curso, pero dentro de su ático estaba aprendiendo a ser alguien que nunca había sido antes. Un padre. El teléfono sonó con una noticia que lo cambiaría todo. Señor Sánchez, soy la agente del FBI, Sarah Cooper. Necesitamos discutir lo que hemos descubierto sobre los registros financieros de hogar de niños de Riverside. Puede venir de inmediato y traer a su equipo legal. Esto es más grande de lo que imagina. La oficina del FBI en el centro de Chicago se sentía como una fortaleza de justicia. Daniel se sentó en una mesa de conferencias rodeado por la agente Sarah Cooper, el subdirector Michael Ross y suficientes cajas de pruebas para llenar un pequeño almacén. Lo que hemos encontrado en las últimas 48 horas es una operación sistemática que involucra múltiples hogares infantiles en 3 estados, comenzó la agente Cooper. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Lavado de dinero? Peor, respondió Ross. Hogar de Niños de Riverside ha estado saboteando deliberadamente las adopciones para mantener una población constante de residentes a largo plazo. El Estado paga más por los niños que han estado en el sistema por más de 2 años, casi el doble de la tarifa estándar para los niños de difícil colocación. Han estado creando niños difíciles de colocar, dañándolos psicológicamente. La revelación golpeó a Daniel como un golpe físico. Han estado torturando niños por lucro. Hay algo peor, continuó Ross. Hemos identificado al menos otras 12 instalaciones en Illinois, Wisconsin e Indiana que operan esquemas similares. Vera no actuaba sola. Esto es una empresa criminal organizada disfrazada de bienestar infantil. La voz de la agente Cooper transmitía la furia controlada de alguien que había pasado 20 años luchando contra la injusticia. Emma y Tomás no eran solo víctimas, eran centros de beneficio, 2 niños que generaban aproximadamente $2,000 al mes en fondos estatales con una supervisión mínima. La sala de castigo fue diseñada para romper el espíritu de los niños de manera sistemática, continuó Ross.
A los niños que se rebelan contra el sistema, que hacen preguntas, que intentan proteger a sus hermanos, los apuntan para su destrucción psicológica hasta que se vuelven dóciles o salen del sistema. Ross le mostró fotografías de instalaciones similares. Hemos encontrado salas de castigo en 8 de las 12 ubicaciones que estamos investigando. Estimación conservadora, más de 300 niños están siendo abusados activamente en este momento. Daniel pensó en la feroz protección de Emma, en el terror de Tomás, en los niños de mirada vacía que había visto en la sala común de Riverside. Multiplicó esa imagen por 300. ¿Qué necesitan de mí? Su atención mediática ha sido invaluable. La presión pública está obligando a los políticos a actuar, dijo Cooper. Pero necesitamos sus recursos para algo más grande, añadió Ross. Estamos planeando redadas coordinadas en las 12 instalaciones simultáneamente. Necesitamos alojamiento temporal, apoyo psicológico, atención médica y representación legal para cientos de niños traumatizados. Lo tienen, lo que necesiten. Presupuesto ilimitado. La respuesta de Daniel fue inmediata y absoluta. Varias de estas instalaciones tienen conexiones con agencias de adopción internacionales que sospechamos están involucradas en tráfico de personas. Esta investigación podría abarcar varios países y llevar años para desenmarañarse por completo, dijo Cooper. ¿Está preparado para ese nivel de compromiso porque una vez que empecemos no hay marcha atrás? Daniel pensó en Emma y Tomás. Agente Cooper, hace 6 meses yo estaba listo para renunciar a la vida por completo. Estos niños me dieron una razón para luchar. Otra vez, lo que debe preocuparse es por mantenerse a mi ritmo. Su teléfono vibró con un mensaje de la doctora Williams. Sesión de emergencia necesaria. Tomás tuvo un avance. Está listo para contarnos sobre los otros niños, los que no salieron. La sala quedó en silencio. Si Tomás tiene información sobre niños que no salieron, esta investigación acaba de convertirse en un posible caso de asesinato. El consultorio de la doctora Williams se sentía más pesado cuando Daniel llegó esa noche, como si el peso de terribles secretos se hubiera instalado en los muebles mismos. Emma estaba coloreando con trazos agresivos, mientras Tomás estaba acurrucado en el regazo de la doctora, su pequeña voz apenas audible mientras hablaba en una grabadora digital. Tomás ha sido increíblemente valiente hoy, dijo la doctora Williams. Pero lo que compartió Daniel, llevo 15 años tratando a niños traumatizados y nunca he oído algo como esto. Tomás levantó la vista. Señor Daniel, le conté a la doctora Patricia sobre los niños que se llevaban en la noche, los que nunca regresaban. ¿Se los llevaban, campeón? La señora Vera dijo que iban con familias especiales, susurró Tomás. Yo vi cuando pusieron a Lucía en una furgoneta sin ventanas. Ella estaba gritando por su mamá, pero su mamá estaba muerta igual que nuestra mamá y papá. La doctora Williams le entregó a Daniel una libreta de notas. Según Tomás, los niños que causaban demasiados problemas o que no tenían familiares desaparecían. Durante los turnos nocturnos, el personal les decía a los demás que habían sido adoptados, pero Tomás notó que esos niños nunca recibían la preparación normal para la adopción. Ropa nueva, fiestas de despedida, reuniones con familias. ¿Cuántos niños?, preguntó Daniel con voz firme. Tomás recuerda al menos 8 en el último año, todos sin contacto familiar, sin defensores, sin nadie que hiciera preguntas. Emma levantó la vista de su coloreado. Se llevaron a los niños al lugar malo donde la gente lastima a los niños por dinero y toma fotos. Oí a la señora Vera hablando por teléfono sobre mercancía y clientes especiales que pagan extra por inventario fresco. La habitación quedó en silencio. La hija de 7 años de Daniel acababa de describir una operación de tráfico infantil encubierta bajo un supuesto sistema estatal de bienestar. Emma
dijo él con cuidado. ¿Alguna vez viste alguna de esas llamadas? ¿Escuchaste nombres o lugares? Emma asintió con gravedad. La señora Vera tiene un teléfono rojo en el cajón de su escritorio. Solo lo usa de noche cuando la mayoría del personal se va. Habla de calidad del producto, horarios de envío y clientes premium en otros estados. El teléfono ya estaba en la mano de Daniel, marcando a la agente Cooper antes de que conscientemente decidiera moverse. Agente Cooper, soy Daniel Sánchez. Necesito al FBI en la oficina de la doctora Williams de inmediato. Tenemos testimonios sobre tráfico de menores y creo que Hogar de Niños de 1900 Riverside es una fachada para vender niños. Cuando la agente Cooper llegó, el alcance de la investigación se disparó exponencialmente. El testimonio de Tomás, con Emma tomándole la mano, dibujó un cuadro de tráfico infantil sistemático disfrazado de servicios de adopción. La gente de la noche venía por distintos niños, explicó Tomás al especialista del FBI. Venían por el sótano donde está la sala de castigo. La señora Vera llevaba a los niños allí y les decía que iban a conocer a su nueva familia, pero esas personas no eran agradables como las familias. Eran aterradoras y tenían cámaras. La mandíbula de la agente Cooper se tensó con furia profesional. ¿Recuerdas algo sobre las personas que venían de noche? ¿Cómo eran o qué decían? Un hombre tenía un tatuaje de serpiente en el cuello. Le dijo a la señora Vera que Lucía era mercancía perfecta, porque era pequeña y había sido quebrada de manera incorrecta. La repetición clínica de un lenguaje tan horrendo en boca de un niño de 1905 años hizo que todos en la sala se estremecieran. La señora Vera le dio dinero y él le dio dinero a ella y luego se llevaron a Lucía en la furgoneta. La doctora Williams tuvo que salir para recomponerse. Daniel reunió a los dos niños en sus brazos. Emma, Tomás, escúchenme con mucha atención. Ustedes nunca jamás volverán a ese lugar. Están a salvo ahora y son mis hijos para siempre. ¿Lo entienden? Emma presionó su rostro contra su pecho. Va a impedir que lastimen a otros niños como nos. Lastimaron a nosotros. Sí, dijo Daniel con absoluta certeza. Vamos a detenerlos. Vamos a salvar a todos los niños que podamos encontrar y nos aseguraremos de que esas personas malas nunca lastimen a nadie más. Mientras la agente Cooper coordinaba una respuesta federal de emergencia que involucraría a múltiples agencias de la ley en 6 estados, Daniel se dio cuenta de que su guerra contra Hogar de Niños de Riverside se había convertido en algo mucho más grande. Una batalla contra una red de monstruos que compraban y vendían niños por lucro. Pero también se dio cuenta de otra cosa. Emma y Tomás no solo habían sobrevivido a ese mal, habían reunido inteligencia que podía destruirlo por completo. Sus valientes e inteligentes hijos estaban a punto de ayudar a salvar a cientos de otros niños. La confrontación final con la directora Vera sería mucho más devastadora de lo que ella podría imaginar. Las redadas federales coordinadas comenzaron exactamente a las 4:47 de la mañana en 6 estados. Daniel observaba desde el centro de mando que se había establecido en su ático. Varias pantallas mostraban transmisiones en vivo de los lugares de las redadas, mientras Emma y Tomás dormían plácidamente en la habitación de invitados. Finalmente, seguros bajo protección federal, las 24 horas. Riverside está asegurado. La voz de la agente Cooper crepitó. Vera está bajo custodia y encontramos el teléfono rojo que describió Emma, junto con registros financieros que hacen que el presupuesto del Pentágono parezca sencillo. En la pantalla principal, Daniel vio cómo la directora Vera era llevada esposada, el rostro torcido de rabia e incredulidad. Los niños estaban siendo evacuados del edificio, cada uno recibiendo atención médica inmediata y evaluación psicológica. Algunos estaban tan traumatizados que apenas podían hablar. Otros, como había sido Emma,
mostraban una feroz protección hacia las víctimas más jóvenes. «Señor Sánchez», llamó el subdirector Ross, «tenemos 237 niños que necesitan alojamiento de emergencia, atención médica y terapia por trauma. El sistema estatal está completamente desbordado». Daniel no dudó. «Estoy estableciendo la Fundación Sarah Mitchell para la protección infantil con efecto inmediato. Nos encargaremos de la vivienda, la atención médica, el apoyo psicológico y la defensa legal de cada niño que rescatamos. El presupuesto es ilimitado». David, las imágenes que estamos obteniendo de estas instalaciones van a cambiar para siempre las leyes en protección infantil, dijo Rebeca Torres. «Pero necesito preguntarte cómo están Emma y Tomás al estar en el centro de algo tan enorme». «Son increíblemente resilientes, pero aún están procesando su propio trauma», respondió Daniel. Emma sigue preguntando si puede ayudar a consolar a los otros niños rescatados porque sabe lo aterrador que es estar solo. Tomás dibuja imágenes de todos los niños que recuerda de Riverside y pregunta si ahora están a salvo. ¿Y tú, cómo manejas convertirte en padre en medio de una investigación federal? «Hace 6 meses pensé que mi vida había terminado. Ahora tengo 2 hijos increíbles que me han enseñado que el amor y la familia no tienen que ver con la biología. Se trata de elegir protegernos unos a otros, pase lo que pase». El trauma que estos niños han experimentado es profundo y sistemático, condicionado deliberadamente para volverlos dóciles y para el tráfico a clientes en múltiples países. Pero David, hay algo más. Encontramos la lista de clientes de Vera. Esta red estaba suministrando niños a compradores en 17 países. Estamos hablando de posibles operaciones de rescate desde Asia hasta Europa y Sudamérica. La magnitud era asombrosa, pero Daniel sintió una claridad de propósito absoluta. Agente Cooper tiene recursos ilimitados de Industrias Sánchez y de la Fundación Sarah Mitchell. Lo que haga falta, el tiempo que sea necesario, vamos a encontrar a cada niño y traerlo a casa. Cuando Emma y Tomás supieron que su valentía había salvado a cientos de niños, se sintieron abrumados por el significado. Daniel los tomó en sus brazos. «Vamos a ayudar a cada uno de ellos a encontrar su camino a casa», les prometió. Ahora era simplemente un padre abrazando a su hija, mientras juntos trabajaban para salvar a otros. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.